noches. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Ok, ya se oye mejor, gracias. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 24, versículo 4. Génesis 24, 4 dice, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. El nombre del tema es Esposa para Isaac, y hoy vamos a estudiar la parte 1. Vamos a dividirla en dos partes para que no sea tan extenso nuestro estudio. Así que lo hago pensando en ustedes, porque yo feliz de la vida. Pero bueno, el objetivo para hoy es prácticamente ver la mitad del capítulo. Y en este capítulo Moisés registra con mucho detalle la forma en la que Isaac y Rebeca se casan, cómo es que llegaron a casarse. Y es importante notar que este detalle tiene un propósito definido, ¿verdad? No se nos dio información sobre cómo se conocieron Abraham y Sara, ¿verdad? Pero sí se nos dice con mucho detalle cómo es que Isaac y Rebeca quedaron unidos en matrimonio, cuál fue el proceso, y es muy interesante. Así que vamos a leer en el versículo 1, donde Moisés, después de registrar la muerte de Sara, que es lo que estudiamos la clase pasada, lo primero que nos dice es que Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Pero no nos especifica la edad, nada más nos dice que ya está entrado en años. Ahora, quisiera que hiciéramos el ejercicio de determinar la edad de Abraham y la edad de Isaac en este punto, solo para tener más o menos noción del tiempo, de cuánto tiempo pasó desde que murió Sara hasta que sucede esto que va a relatar este capítulo. Y no nos dice la edad de Moisés, pero si vamos a Génesis 25:20, que es el capítulo que sigue, Génesis 25:20 dice, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Y se acuerdan que en la clase pasada hicimos un organigrama, ¿no?, del árbol biológico y vimos cómo todos estaban relacionados en esta historia y cómo eh, Rebeca era de la misma familia de Abraham. Entonces nos dice que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y es en este capítulo donde se narra cómo se casaron. Ahora, recordemos también que la clase pasada, partiendo de la edad que tenía Sara al momento de morir, que eran 127 años, pudimos determinar la edad de Moisés, perdón, la edad de Abraham y la edad de Isaac. Ya me brinqué a Moisés. Abraham tenía 137 años porque sabíamos que era 10 años mayor que Sara, ¿verdad? Y sabiendo que Isaac nació cuando Abraham tenía 100, entonces Isaac tenía 37 años. 37 años cuando muere Sara. Nos dice que se casó a la edad de 40 años, entonces son 3 años después. Cuando Moisés dice que Abraham estaba entrado en años, se refiere a aproximadamente 139 años, 3 años después de la muerte de Sara. Tiene 139 años Abraham, tiene 40 años Isaac y no se ha casado. Y eso es algo extraño, ¿verdad? Porque en aquel entonces la edad casadera era muy antes, ¿verdad? Desde la adolescencia se podía casar. Entonces tiene 40 años, no está casado y Abraham decide que es tiempo de conseguirle una esposa. Vamos a Génesis 24, versículo 2 al 4. Dice: un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás una esposa. Ahora, no nos revela el nombre de este criado, ¿verdad?, de este siervo, pero es muy probable que sea Eliezer de Damasco, quien Abraham pensaba que heredaría todo antes de que tuviera a Isaac, ¿verdad?, incluso antes de que tuviera a Ismael. Cuando le dice entonces que está hablando con el siervo más confiable que tiene y le pide este juramento, sabiendo que Eliezer era el principal sobre todos los bienes, bueno, es muy probable que lo sea, pero le pide que haga algo en específico. Dice: pon tu mano debajo de mi muslo, ¿verdad?, y júrame. La palabra muslo aquí es el hebreo yarek, que se traduce como muslo, lomo, costado o base. Y encontré en algunos comentarios bíblicos que puede referirse a la parte exterior del muslo donde se lleva la espada, en un costado. O puede hacer referencia al órgano
reproductor masculino, al miembro viril. Entonces, algunos ven aquí algo muy extraño cuando dice, pon tu mano debajo de mi muslo, dicen, pues ¿de qué está hablando, verdad? ¿Y por qué haría semejante cosa? En nuestro contexto cultural eso no tiene nada de común, ¿verdad? Y resultaría totalmente absurdo, tanto si fueras el criado como el que lo solicita, ¿verdad? En nuestro contexto no tiene ningún sentido. Quisiera que viéramos dos ejemplos de cómo esta palabra se usa en con distinta traducción. Por ejemplo, Génesis 32:25, Reina Valera 60. Dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y aquí la misma palabra yarek. Ya está hablando específicamente de una coyuntura y la NBI traduce que con la cadera. Entonces podemos entender que se está refiriéndose a la parte externa del muslo. Pero si vamos a Éxodo 1:5, Reina Valera 60 también, dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Pero cuando se nos traduce, le nacieron, es el hebreo yarek. Así que aquí debería traducirse como viene de sus lomos o haciendo referencia al miembro viril. De manera que puso la mano bajo el muslo puede traducirse como una de las dos cosas. Pero debemos entender que aquí no está haciendo referencia a nada gay como algunos aseguran, ¿verdad? Así como también aseguran estas mismas personas que David y Jonatán eran gays, ¿verdad? Y más personas en la escritura. No está Abraham pidiéndole un comportamiento gay a su siervo, sino que en la cultura de aquel entonces, este tipo de actitudes simbólicas o procesos o figuras simbólicas que se hacían tenían que ver con compromisos muy solemnes, con un juramento que incluso seguía válido aunque la persona a la cual se le hace el juramento muriera. Por ejemplo, Génesis 47, 29 y 30. Dice, cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Y después tenemos en la escritura que efectivamente cuando salen de Egipto, llevan los restos de Jacob. De manera que este juramento con el símbolo de poner la mano debajo del muslo era algo que continuaba a pesar de que la persona que recibía el juramento, en este caso Israel, muriera. Era algo extremadamente solemne. Y de hecho no resultaría tan extraño cuando vemos, por ejemplo, en las cortes, no en todos los países, pero en una corte judicial, cuando un testigo va a dar su testimonio, por ejemplo, tú lo puedes ver en las películas americanas, ponen su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Y juran, asumiendo que para el que va a testiguar, la Biblia es algo sumamente sagrado. Entonces, el hecho de poner las manos sobre algo y jurar es algo que en nuestra cultura todavía permanece, aunque no propiamente como sucedía en aquel entonces, ¿verdad? Pero es para que nos demos una idea de que este acto no tiene nada que ver con homosexualidad, sino con el contexto histórico, cómo se hacían en aquel entonces las cosas y sobre todo ese tipo de juramentos solemnes. Entonces, fíjate que Abraham no decide él conseguir esposa para su hijo como se acostumbraba. Seguramente él ya veía cerca su muerte, aunque vamos a ver que todavía le faltaban como 40 años para morir, pero Abraham no sabe. Entonces, él se asegura de que si llega a morir, su criado, el más confiable de todos, se encarga de conseguir esposa. Pero ¿por qué no dejan que él la consiga? ¿Por qué no dejan que Isaac busque a su esposa? ¿Cuál es el impedimento? Un poquito más adelante vamos a responder eso, pero también tendríamos que hacernos la pregunta de por qué no quiere que sea de esa tierra, ¿verdad? Júrame que no se va a casar con alguien de aquí, sino que va a ir a la tierra de mi familia. ¿Por qué no quiere a nadie de allí? Hasta donde hemos leído tenemos algunas cosas ciertas, ¿verdad? Los cananitas son idólatras. No sirven al único Dios. De manera que si Isaac se casara con una idólatra, corre el peligro de apartarse de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero hay otra cosa que debemos recordar, que habíamos leído ya hace tiempo, que los cananitas descienden ¿de quién? De Cam. Obviamente de Canaán, ¿verdad? Pero Canaán era hijo de Cam. ¿Y se acuerdan a quién maldijo Noé? Maldijo a Canaán por lo que Cam hizo.
Y de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Cam fue maldecido y su descendencia, los cananitas, están bajo maldición. Sem se hablaba de que sería prosperado y bendecido por Dios. Y se acuerdan que habíamos dicho, el Mesías vendría de Sem, ¿verdad? Abraham es descendiente de Sem. Así que, además de que los cananitas, las mujeres, son idólatras, Abraham no quiere que Isaac se case con alguien de quien claramente Dios dijo no iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan que cuando analizamos el sacrificio de Isaac o la prueba que Dios le puso a Abraham, Jesús dijo que Abraham había visto su día y se había gozado, ¿verdad? Y escudriñamos a qué se refería. Y cuando Abraham se dio cuenta de que Dios se proveyó un sustituto, en lugar de matar a Isaac, Dios proveyó un sustituto, Abraham entendió que el descendiente prometido desde Génesis 3, desde que Abraham y Eva recibieron maldición por su decisión, se prometió que un descendiente de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Hemos estado arrastrando la línea de donde venía, ¿verdad? Sabemos que Dios le dijo a Abraham que uno de sus descendientes sería, y en lo último que pasó, en la prueba, entendió que el descendiente iba a ser sustituto. De manera que si tú analizas eso, no tendría sentido que Isaac se casara con alguien que recibió maldición de Dios. No puede ser, porque el descendiente vendría de Sem. Así que Abraham le está pidiendo a su criado que le busque una mujer que desciende de Sem, no una cananita. ¿Me explico? Fíjate cómo Abraham está tratando de hacer la voluntad de Dios en base a lo que Dios le ha revelado. Fíjate cómo empieza a tomar decisiones. Él siente que se va a morir, ¿verdad? Que le queda poco tiempo. No sabe cuánto tiempo tomará encontrar esposa para Isaac. Sabe que Isaac se debe de casar porque la promesa ahora recae sobre Isaac, ¿verdad? Un descendiente de Isaac es el Mesías. Así que busca que la esposa de Isaac también sea descendiente de Sem, de quien Dios habló bendición. ¿Me explico? No es necesariamente que sea racista, que no le gustan las de ahí, ¿verdad? No se está refiriendo a aspectos físicos, porque si te fijas, no le está pidiendo al criado ningún requisito físico. Lo que le está diciendo es que no sea de Canaán, ¿verdad? Y luego, Génesis 24, 5 al 6, el criado le pregunta, ¿qué pasa si encuentro una pero no quiere venir conmigo? Dice, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. Ahora aquí Abraham pone otro requisito, ¿verdad? La mujer tiene que ser de allá de la tierra de Abraham, descendiente de Sem. Y aparte tiene que estar dispuesta a cambiar de residencia. Si dice, sí me caso, pero aquí me quedo, no sirve. La muchacha tiene que decir, me caso, aunque su futuro esposo no va a ir por ella. Y aparte, me voy a donde vive este susodicho con el que me voy a casar, que ni siquiera ha visto ni conoce. Si la mujer no quiere cambiar de residencia, Abraham le dice, de ninguna manera vas a llevar a Isaac allá. ¿Me explico? Isaac no puede salir de esa tierra. ¿Por qué? Sigamos leyendo, versículos 7 al 8. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. Bueno, si Dios les prometió que heredarían esa tierra, y se acuerdan que Dios le dio la instrucción a Abraham que deambulara por esa tierra, por consecuencia no puede salir de esa tierra. Isaac tampoco. Por esa razón Isaac no puede escoger su esposa, porque necesariamente no debe ser de allí. Y tanto Abraham como Isaac tienen que permanecer allí, así que otro tiene que ir a buscarla. Isaac no puede ir, no puede dejar esa tierra porque Dios le pidió, les ordenó que se quedaran en la tierra que iban a heredar. Así que ahí vemos cómo Abraham va encaminando las cosas, confiando en Dios porque le dice que Dios enviará a su ángel delante de ti, ¿verdad? Abraham está confiando en que su manera de entender las cosas y sacar conclusiones, partiendo de lo que Dios ya le ha revelado, el esfuerzo que hace por apegarse a lo que Dios le ha mostrado, como Dios se lo ha mostrado,
Dice, Dios te guiará. Confiemos. Si tú estás haciendo hasta donde entiendes las cosas que Dios ha revelado o estás decidiendo en base a lo que Dios te ha mostrado, Dios es fiel. Dios te va a mostrar qué hacer. Fíjate bien que es una actitud muy distinta que cuando Sara le pidió que se llegara a Agar, ¿verdad? Abraham ya no está buscando una forma humana de hacerlo. Abraham está diciendo, en base a lo que Dios ha revelado, hay que conseguir la esposa. Él no puede salir para allá porque Dios me dijo que me quedara aquí. La mujer no puede ser de aquí porque aquí todas están bajo maldición. Tiene que ser un descendiente de Sem. Hasta allí, confía en que Dios te va a guiar. No hay más información de parte de Dios. Pero fíjate cómo está decidiendo en base a lo revelado. Eso es muy importante que los cristianos lo entendamos, porque nosotros debemos tomar decisiones exactamente así, partiendo de lo que Dios ya reveló, no de lo que, no de lo que a ti te parece mejor. Y donde Dios no reveló nada, no queda más que confiar en que Él te va a guiar. Así que yo entiendo que Abraham confíe, pero el criado confía en Dios. Le concedería, bueno, le delegarías esa decisión tan importante, la esposa de Isaac, quien recibirá la herencia hasta donde él sabe, de donde viene el Mesías. ¿Dejas que una persona lo escoja y no tú mismo? Si tú fueras Isaac, ¿dejarías que fueran a escoger tu esposa? ¿Confiarías en el gusto y en el criterio del criado o no? No puede salir como quiera, ¿verdad? Y cuando el criado le dice, ¿y si lo llevo ya para que él busque? No se puede. Así que no hay de otra, ¿verdad? Abraham tiene que confiar en que Dios guiará a su siervo, a su criado, y también el criado tiene que confiar que Dios le va a mostrar, ¿verdad? Pero dice, si la mujer no quiere venir, entonces estás libre de tu juramento. ¿Por qué? Abraham no está seguro que realmente la mujer es de ahí entonces, ¿verdad? Abraham no está seguro que la mujer para Isaac realmente es de ahí, porque contempla la posibilidad. Si la mujer no quiere venir, entonces estás libre de tu juramento, hiciste lo humanamente posible. Eso indicaría que el plan de Dios no incluye a una mujer de ahí, ¿verdad? Quizás de otra parte, quizás descendiente de Jafet, que tampoco tiene maldición, también se le profetizó bendición, no igual que los descendientes de Sem, ¿verdad? Pero también compartiría la bendición con los descendientes de Sem. Así que notemos que Abraham no tiene certeza y él está tomando un rumbo conforme a lo que Dios ha mostrado. Sabe que su conocimiento está limitado porque Dios no ha mostrado todo. En donde Dios no ha mostrado qué hacer, confía en que Dios los guiará, ¿verdad? Luego, versículo 9 y 10, el criado acepta el juramento, hace el juramento y parte hacia la ciudad de Nahor. Dice, el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Ahora, los camellos son para el transporte, ¿verdad? Lleva 10, más adelante se nos va a decir que no va el criado solo, sino que lleva también otros sirvientes. Así que es transporte para ellos de ida, pero tienen que considerar que si encuentran esposa, pues también necesitan en qué traerla. Ahora, no necesariamente vendría ella sola, porque se acostumbraba a que las mujeres tuvieran doncellas, mujeres pudientes, ¿verdad? Así que tienen que contemplar la posibilidad de cuántas personas más equipaje tendría que traer de regreso. ¿Qué tanto equipaje necesita una mujer? Bueno, en este tiempo muchísimo y en aquel tiempo yo creo que también. Entonces se lleva 10 camellos y los regalos, recordemos que se tenía que dar una dote para el papá o el hermano que estuviera a cargo de la muchacha, ¿verdad? Así que lleva el transporte necesario de ida y de vuelta y lleva lo necesario para dar una dote por la muchacha. Entonces, hasta aquí notemos. ¿Alguien le preguntó a Isaac cómo le gusta? Oye, le preguntó el criado, dijo, oye, pues a ver, échame un tip como chaparrita, alta, morenita, ojos de color, robustita, menudita, delgadita, ¿qué? No le preguntaron nada, ¿verdad? Nada. En aquel entonces no era eso tan importante. Claro que sí tenía factor, porque cuando había una mujer hermosa, podían pelear con ella, pelear por ella en cuanto a la dote que entregaban, ¿verdad? Mientras más dote entregaban, mejores candidatos eran. Así que si había una mujer hermosa, normalmente
sería común encontrar pretendientes ofreciendo dotes a su máxima capacidad para quedarse con la muchacha. Pero no le preguntaron ninguna característica física a Isaac. No está registrado en absolutamente, o sea, en nada está la parte física considerada. Y se va a tener que casar con la que traiga este criado. Entonces yo no sé con cómo se quedaría Isaac, ¿verdad? Que sabe que ya se fueron y que cuando venga va a traer a su esposa y se va a casar. Lo único que queda es confiar en que Dios va a guiarlos. Esa es otra parte muy importante. Si el plan es de Dios, entonces ya está determinado, ¿verdad? Nuestra tarea, no, o sea, si tú fueras el criado, o si fueras Isaac, o incluso Abraham, tu tarea no es saber, no es que la escojas y decidas quién, sino determinar si es la que Dios ha dicho. Y eso cambia totalmente las cosas, ¿verdad? Una cosa es que yo tome la decisión y otra cosa es que determine si esa es la decisión de Dios. Y son cosas totalmente distintas. Son cosas contrarias, de hecho. Algunos deciden ellos mismos y le atinan, ¿verdad? Pero ¿estás dispuesto a confiar en tu propio criterio? Digo, conociendo lo que Abraham ya sabe de Dios y ya lo ha conocido como alguien que controla todo, sabe que la decisión no corresponde ni al criado, ni a Abraham, ni a Isaac. La decisión ya la tomó Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que la tarea es simplemente encontrar quién es. No elegirla, sino determinar quién es. Entonces, Génesis 24, 11 al 14. El criado parte hacia Nahor, la tierra de la familia de Abraham. Dice, al llegar ahí, ¿verdad? Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Con la oración de este criado podemos entender una cosa, que él entiende perfectamente lo que Dios había dicho, lo que Dios le había dicho a Abraham cuando dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, que en el original es a los que te desprecien. La petición no lo hace a nombre propio, sino basado en lo que Dios le ha prometido a Abraham y por consecuencia a Isaac. Así que él no le está diciendo, dime y yo quedo bien. No, Dios, en base a lo que tú has decidido para ellos, por el amor que tú les tienes a ellos, a Abraham y a Isaac, muéstrame cuál es la chica y pone una señal, ¿verdad? Primero, se posiciona en un lugar donde las muchachas van, ¿verdad? Como escuché alguna vez en una película mexicana que decían, yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Y yo me acuerdo que en mis tiempos de soltero, yo decía, sí, pues a mí nomás pónganme donde hay, ¿verdad? Ya yo me las arreglo y después entendí que eso no funciona. No desde la perspectiva bíblica. Porque ¿quién en su sano juicio quiere tomar la decisión por sí mismo en lugar de determinar qué es lo que Dios quiere? Eso es crucial que se entienda. Serías un total loco si dices, Dios, yo quiero escoger. Qué absurdo. ¿Por qué querrías escoger tú? Que estás tan limitado que no puedes ver más que lo que tus ojos ven y a veces es falso, ¿verdad? Me acuerdo que hacíamos bromas y decían, en la primera cita, invítale a una alberca para que todo lo que traiga de pintura falsa se le caiga, ¿verdad? Porque alguna vez entre paseos de jóvenes que hacíamos, nos tocó ver a una de las muchachas que se metió a la alberca y salió sin cejas y sin nada y todos nos asustamos. Fue impactante. Decimos, aquí hay una fuerte lección, ¿verdad? Una lección importante. Ni siquiera puedes confiar en lo que tus ojos ven, ¿verdad? ¿Cómo entonces pretendes escoger a la que será tu mujer por el resto de tu vida? Sería absurdo que tú la quieras escoger. Sin embargo, es muy común ver que los cristianos quieren escoger.
permite que la joven a quien le diga, dice este criado, fíjate bien, él está ahí en un lugar público, es una fuente pública, es un pozo de agua donde acuden las muchachas, normalmente eran las doncellas. O sea, ahí se juntan, ¿verdad? Iban, tomaban agua en un cántaro y se la llevaban a su casa. Llega ahí y se espera a la hora en que tienen que empezar a llegar todas. Y dice, permite que la joven a quien le diga, eso implica que él tiene en mente que quizás lo va a hacer varias veces, ¿verdad? Porque dice, si yo le digo esto a una joven y la joven hace esto, entonces es señal. Pero no dijo cuál joven, ¿verdad? Como sabe que todas van a llegar ahí, me parece que él tiene en mente pues que le va a preguntar a varias, ¿verdad? Hasta que se cumpla lo que él espera, ¿verdad? Y luego dice, y que me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos. ¿Por qué esa señal? O sea, él dice, yo me voy a acercar a la joven y le voy a decir, dame agua. O sea, iba a esperar, como es una especie de pozo muy amplio, la escritura habla de descender y subir. O sea, no era como una noria la que conocemos nosotros donde avientas una tina, ¿no? Era un lugar muy concurrido donde se reunía mucha gente, así que era un lugar donde tenías que descender hasta donde está el agua. Entonces la muchacha descendía con el cántaro vacío y subía con el cántaro lleno. Y él iba a decir, bueno, cuando ya viene subiendo, cuando ya se va a ir a su casa, entonces le va a decir, dame un poco de agua. Eso implica que si le da un poco de agua, la muchacha va a tener que volver a bajar. ¿Me explico? Y luego dice, si acepta. Y luego dice, ok, no nada más a usted, sino también le doy a tus camellos, que son 10. ¿Qué está esperando o por qué pone este tipo de señal? ¿Qué espera encontrar? Fíjate bien, ya entendimos por qué tenía que ser de ese lugar, ¿verdad? Y el probable razonamiento de Abraham para poder usar lo que Dios le ha mostrado y tomar una decisión limitada. Confía en que Dios va a mostrar el resto. El criado conoce que Dios ha bendecido a Abraham, ¿verdad? El criado no se refiere a Dios como su Dios, sino como el Dios de Abraham. Y puesto que Abraham le dijo que él confiara en que Dios le va a mostrar, a él sí le ocurre encontrar una forma particular en la que Dios pueda mostrar quién es. Y cuando pide esto en específico, tendríamos que analizar por qué, qué implica darle de beber a él y a los camellos. Y se puede hacer un ejercicio simple. Si investigas un poco sobre los camellos, resulta que un camello puede aguantar hasta 10 días sin tomar agua, por la reserva que tiene de agua. Y un camello puede tomar hasta 100 litros de una sola vez. El cántaro que las doncellas cargaban era de aproximadamente 10 litros de capacidad. Así que podemos ahí hacer cálculos, ¿verdad? Si tienes un cántaro al que le caben 10 litros y necesitas darle 1000 litros a 10 camellos, porque son de a 100 litros por camello, ¿cuántas veces tienes que bajar a llenar el cántaro? 100 veces. ¿Cuánto te tardarías en cántaro? Porque nomás llevas un cántaro, ¿verdad? Si eres la muchacha, llevas un cántaro nada más. ¿Cuánto tiempo le calculas que se tarda en bajar, llenarlo y subir? Vámonos así optimistas, 2 minutos. 100 veces, 3.3 horas. Bajando, cargando el cántaro y subiendo, vaciarlo. Así hasta que todos los camellos, que son 10, se hayan saciado. ¿Quién de las muchachas que acuden a ese lugar va a estar dispuesta a invertir 3.3 horas aproximadamente de duro trabajo y esfuerzo por darle de beber a un desconocido y a sus camellos? ¿Qué tipo de mujer haría eso? Primero, una mujer que tiene muy buena salud, ¿verdad? Para aguantar esa carga y hacerla voluntariamente, gratuitamente, tiene muy buena salud, está fuerte, maciza, ¿verdad? Segundo, si está sana, fuerte y saludable, eso no, digamos que de ahí no se deriva que va a estar dispuesta a hacerlo, ¿verdad?
Si va a invertir todo ese tiempo y ese esfuerzo gratuitamente es porque realmente le interesa ayudar al prójimo. Habla de valores, habla de moral. Ahora está en un lugar público donde la gente va a ver lo que está haciendo. No tiene vergüenza de hacer lo correcto. O que le llamen, estás tonta, o qué te pasa, ¿por qué haces todo eso? ¿Te va a pagar? No le interesa lo que la gente piense por hacer lo que ella considera válido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que Abraham se sentaba a la entrada de su tienda para esperar a que pasara el extraño, el extranjero, e invitarlo a comer? Esa hospitalidad era distintiva, sobre todo en los hombres de Dios. Que una mujer haga eso mismo, que haga todo ese trabajo gratuitamente por un extraño y sus camellos, necesariamente debería conocer a Dios. Así que no es una señal arbitraria, ¿verdad? O sea, no es de que, a ver, Dios, si pongo mi mano y pasa una hormiga y se regresa y luego baja por el dedo índice, es porque es tu voluntad. Cosas sin sentido que a veces se nos ocurren pedir, ¿verdad? No, esto es algo que demostraría el carácter de la muchacha. Así que tiene buen razonamiento el criado, ¿no crees? Llega un punto en donde dice, tengo que encontrar una mujer que haya sido la elegida por Dios para estar con Isaac. Isaac y Abraham sirven a Dios. Lo ideal es que la muchacha con la que se va a casar es que también sirva a Dios. Y esta es una manera de detectarla. ¿Verdad? Versículo 15 al 17. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? O sea, no había acabado de orar y aparece Rebeca, ¿verdad? Ponte en los zapatos del criado. Estás orando y llega la muchacha, ¿y qué es lo que notó de la muchacha? No podía saber de quién era hija todavía, ¿verdad? Cuando dice Rebeca era hija de Betuel, eso es información que Moisés está dándonos al lector para entender quién es esta muchacha, ¿verdad? Eso no lo sabía el criado. Lo que sí supo el criado es que era muy hermosa y además virgen. ¿Cómo supo eso? Lo hermosa, pues visualmente. ¿Y que era virgen? Bueno, porque recordemos que la vestimenta en aquel entonces hacía distinción entre mujeres solteras, mujeres casadas y prostitutas. De manera que un simple vistazo a una mujer podría saber cuál era su estatus civil, ¿verdad? Entonces, imagínate, el criado ve que se acerca una muchacha, es la primera, tiene todas las ganas de empezar a preguntar, ¿verdad? Además está muy hermosa y está soltera. Dice, no, pues mira, el sapo para la pedrada, ¿verdad? Se está poniendo a modo, quizás esta pudiera ser. Se espera que baje, porque acuérdate que le iba a preguntar hasta que ya había subido, ¿verdad? Ya cuando sube, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Momento crucial, ¿verdad? Versículo 18 al 21. Respuesta de Rebeca. Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Fíjate el detalle. No le dijo, ahí está, ¿verdad? No, ella le detiene con sus manos el cántaro para que él beba. Cuando ya el criado había bebido, o sea que le tuvo que dar varios tragos de perdido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. O sea, estaba dispuesta a invertir todo el tiempo y el esfuerzo en que los camellos beban hasta saciarse. Por eso yo hice mi cálculo con la capacidad máxima de un camello. Versículo 20. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Le invirtió todo ese tiempo. Versículo 21. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Imagínate el criado, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías cuando ves que todo está
saliendo a la perfección. Ahora, no se ofreció ayudarla, ¿eh? Él está viendo, ¿eh? Baja, sube. Y según mi cálculo, ¿cuánto tiempo estuvo viendo? Dice, ¿por qué no le ayudas? Ya seguramente se cumplió la señal. No, porque ¿qué tal si dice a la mitad? No, pues ya hasta ahí. Y diga que le fue bien, ¿verdad? No, tenía que ver si la muchacha acababa con toda la tarea. Por eso dice que la observaba para ver si el Señor había corroborado su viaje con éxito. Ahora, hasta ahí se cumplía la señal, ¿verdad? Si terminaba de darle agua a los camellos, se cumplía la señal, pero faltaba una sola cosa, asegurarse que esa mujer es de esa tierra, que es lo que Abraham le pidió. Versículo 22 al 25. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Esta pregunta es con intención de que me diga información de quién desciende, ¿verdad? Porque eso era importante para Abraham. Versículo 24, soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Así que también la familia tiene buena hospitalidad. Síntoma de que seguramente conocen a Dios. Y en ese punto ya no hay más duda, ¿verdad? ¿Te imaginas la felicidad de, si tú fueras el siervo, a la primera, no habías acabado de orar, se te ocurrió una señal y Dios te la cumplió? ¡Qué felicidad! Versículo 26 y 27. Dice, entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Ahora esto lo está haciendo enfrente de Rebeca, ¿verdad? A Rebeca le pone el arete en la nariz, así se usaba en aquel entonces. Las pulseras de oro. Eso claramente puede ser por gratitud a su esfuerzo. Pero luego ella ve que se arrodilla y dice, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Rebeca no entiende qué está pasando, ¿verdad? No sé si por el nombre de Abraham haya relacionado que es familiar de ella. Pero este hombre está sumamente agradecido, totalmente agradecido. No le costó mucho esfuerzo. Dios le mostró de inmediato y además nadie se va a quejar cuando él llegue con la muchacha allá. ¿Por qué? Porque es muy hermosa. Isaac se va a poner feliz. Todo está de maravilla y la pregunta es, ¿podemos nosotros pedir señales así o no? ¿Qué opinas? Sobre todo para los solteros. ¿Se podrá o no se puede? ¿Alguna vez pediste una señal a Dios de alguna forma y que se cumpliera o que no se cumpliera? Donde yo me congregaba era muy común eso de pedir señales. Y te decían, tiene que ser una señal que sea imposible, que solo Dios lo puede hacer. Y cuando te dije eso de la hormiga es porque a mí se me ocurrió alguna vez, ¿verdad? Había hormigas y dije, yo voy a pedir una señal a Dios aquí, ¿verdad? Voy a poner mi mano. Y si la hormiga sube por este dedo, se pasa se regresa y se baja por ese, es Dios. Hombre, mugre hormiga me picó y no hizo nada de lo que yo estaba esperando, ¿verdad? Y muchas otras cosas yo trataba de, bueno, si pasa esto, y a veces se pasaba, qué bueno, entonces significa que es Dios, y no era Dios, no funcionaba. Dice, pero entonces, ¿cómo le hizo este criado? No nada más el criado, ¿cómo le hizo Gedeón? ¿Cómo le hacen todos los demás personajes de la Biblia que pedían una señal? Y si yo me atrevo a pedir una señal, no me funciona. ¿A qué se debe? Por eso quise hacer énfasis en la manera en que se está tomando la decisión. Y dejo en claro que Abraham no pretende elegirla, ni el criado, ni Isaac, sino que partiendo de lo revelado, tomaron decisiones. Y luego el criado, a quien le corresponde la parte final, busca una manera en que Dios revele, pero se está asegurando que él no decida.
¿Me explico? Así que, ¿qué responderías? ¿Se puede pedir una señal de esta forma o no? Sí, solo si estás en una situación similar. No sé si alguna vez te ha pasado. Muchas cosas, muchísimas cosas de la vida cotidiana están claramente expresadas en la Escritura. Y no necesitas una señal, ¿verdad? No necesitas que Dios te revele lo que ya reveló. Por eso mi hormiga nunca hizo lo que yo esperaba. Porque lo que yo necesitaba saber ya estaba en la Biblia, pero yo no lo leía. No puedes tratar de adivinar la voluntad revelada de Dios con señales. Eso es absurdo. Tú tienes que consultar la Escritura para saber lo que haces. Y en la gran mayoría de los casos vas a encontrar información bíblica, pero hay situaciones particulares en las que la Biblia no da información. Por ejemplo, tienes distintas oportunidades laborales, 2 o 3, y en las 3 vas a mejorar. Ninguna de las 3 tiene problemas con la Biblia, es decir, no voy a hacer nada indebido, no voy a hacer nada ilegal, no me afectan mis días de congregarme, no me afecta mi vida cristiana. Son 3 muy buenas oportunidades y las 3 me piden que vaya con ellos. Tú dices, bueno, pues ¿quién me paga más? Puedes tratar de empezar a hacer estimaciones, ¿verdad? En cuál me queda más cerca. Pero llegamos al punto donde dices, al menos tienes 2. Las 2 están muy bien. ¿Cuál escoges? Ahora, si tú estás acostumbrado a hacer lo que tú quieres, eso no va a ser un problema para ti. Vas a decir esto y ya. Pero si tú quieres encontrarte haciendo lo que Dios quiere, ¿cómo le haces para tomar una decisión? Sabiendo que Dios tiene el control de todo y que Dios puede permitirme tropezar, te aseguraré, Dios, esto es tuyo, ¿cuál de las 2 es tu voluntad? No me dejes decidir a mí, por favor. Ya encontré, ya busqué en la Biblia y no hay nada que me diga cuál de las 2 porque ninguna de las 2 tiene problema con la Escritura. ¿Cuál decido? ¿Mm? Pongamos el caso de los solteros. ¿Cómo sabes con quién te debes de casar? Hay quienes no se enfrentan a ese problema porque todavía no tienen nadie que los pelee. Pues, el día que llegue la decisión, no porque tengas varias propuestas, sino porque conoces a una muchacha, a un muchacho en particular, ¿cómo sabes si es él o ella con quien debes casarte? ¿Mm? ¿Lo decides tú y ya? Yo no te aconsejo que hagas eso. Porque el día que vengan los problemas vas a decir, ay, me equivoqué. Y no debía hacerlo. Porque vas a analizar lo que ha sucedido y te va a decir, yo lo escogí, fue mi error. Pero ¿qué tal si cuando llegan los problemas dices, para empezar yo no escogí, fue Dios quien lo mostró? Así que mi enfoque nunca va a ser el que cometí un error. Mi enfoque sería, dado que Dios me dijo que esto debía ser, y Dios no se arrepiente, esto tiene solución. Y su voluntad no cambia. Tengo que encontrar la manera de corregir este problema. No tengo por qué dudar de lo que yo decidí porque yo no decidí. Fue algo que Dios dejó en claro. ¿Me explico? Fíjate que algo muy similar nos dice la Escritura cuando se escogen obispos o ancianos o diáconos. Dice que el que anhela obispado a buena obra desea, ¿verdad? Pero los requisitos que ponen no se determinan en base a la opinión del candidato, sino a la evidencia y a la opinión de la congregación. Así que se busca confirmación de Dios. No se trata de que alguien diga, tú vas a ser anciano. No, no puedes hacer eso. No tienes la sabiduría para hacerlo. Tú vas a buscar la evidencia bíblica, lo que solo Dios puede hacer. Así que tú no lo escoges, tú determinas si Él fue elegido por Dios. ¿Me explico? Eso es totalmente distinto a decir, bueno, pues yo voy a escoger al nuevo anciano. Tú, mi compadre, mi familiar, mi amigo querido. No. Dios ya lo eligió.
tú tienes que determinar quién es ese que Dios eligió. Y para eso usas la evidencia bíblica, lo que la Biblia demanda. Y entonces dices, bueno, tú, aunque yo no crea que puedes, aunque quizás ni me caes bien, pero si la evidencia es clara, bíblicamente hablando, para contigo, no cabe duda que Dios te eligió y que vas a ser de bendición. Es lo mismo que está sucediendo aquí. El criado se está asegurando de que no tome él la decisión, sino que sea Dios quien muestre. Y es lo más sabio que puedes hacer. Es la manera en que te ahorras muchísimos problemas y muchísimas dudas en cuanto a lo que haces. Porque cuando te encuentres en un momento de debilidad, no vas a decirle, Señor, ya no quiero. No, espérame, pues ni siquiera aceptaste, Dios te mandó. Como cuando Jonás, ¿se acuerdan? Le dice Dios, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Lo opuesto. ¿Qué terminó haciendo Jonás? Lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque no dependía de Jonás, sino de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y eso es lo que debería de pasar en los matrimonios, en los ministerios, en el trabajo que tienes y en muchísimas cosas donde no tienes la capacidad para determinar si la decisión que tomas es la correcta, porque no eres omnisciente. Así que sí, cuando te enfrentas en una situación donde estás limitado y ya tomaste el camino que pudiste haber tomado en base a lo revelado, porque aunque la Biblia no nos dice a veces literalmente en los versículos lo que debemos hacer, lo puedes deducir de lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Pero hay puntos en los que no hay más que hacer. Necesitas asegurarte de que Dios te está llevando por el camino correcto, y a todos nos va a pasar más de una vez en la vida. Y mi consejo, siguiendo lo mismo que está aquí redactado, no te atrevas a tomar la decisión tú, aunque le atines. No te atrevas a tomar la decisión tú, deja que Dios te muestre. Y ese que Dios te muestre necesariamente va a implicar una señal. Pero no que una hormiga camine sobre tu mano, sino algo que indique que es de Dios, por lo que esperarías de parte de Dios, según su carácter. ¿Me explico? Y yo no sé cómo te ha ido a ti, pero varias veces en mi vida Dios me ha contestado lo que le pedía. Y las señales que yo ponía al principio pues eran totalmente absurdas porque hay cosas reveladas en la Escritura. Pero el día que entendí esto, tenía poco caminando en el cristianismo. El día que comprendí lo que Dios hizo para con Isaac, me hizo quitarme un enorme peso de encima. Porque yo tenía la idea que me habían enseñado, porque esta conclusión yo la saqué en contra de lo que me enseñaban. A mí me enseñaban, tú tienes que ir y arrebatar lo que es tuyo. Imponer pies. Entonces siempre jugábamos, ya viste a la muchacha, sí, ya le impuse pies, que aquí lo que planta pisare. Jugábamos con eso, ¿verdad? Pero yo tenía una idea contraria y decía, no, yo no me atrevo a decidir. Yo voy a confiar en que si es Dios quien preparó pareja para mí, Él la va a mostrar. Y tomé una decisión y dije, basta, jamás me voy a volver a preocupar de si me voy a casar o no, ni con quién. Dios dirá, porque eso ya está decidido por Él. Claro que no lo hacía con pleno entendimiento, o sea, porque ahí claramente estaba confiando en la soberanía de Dios, aunque no sabía qué era eso. Al mismo tiempo, yo declaraba cosas en otras áreas de la vida, totalmente contradictorio a decir, si Dios ya lo tiene definido, Él lo va a hacer. Pero en esa área en particular, Dios tuvo misericordia de mí. Y me dejó marcado en mi mente. Y yo todos los días oraba, aunque yo no conocía quién iba a ser mi esposa, todos los días oraba, Señor, si tú ya la tienes definida para mí, quién sabe dónde esté, quién sabe si sea cristiana, pero guárdala. Guárdala para mí, aunque no sé quién es. Y me hice un hábito, todos los días me ponía a orar por la que sería mi esposa si es que Dios me daba esposa. Y un día la conocí en un camión, sin saber que sería mi esposa.
No le había pedido yo ninguna señal a Dios, porque primero tienes que determinar en base a lo que se ha revelado. Si conoces los que están solteros, puedes tener muchos amigos, ¿verdad? Y yo le había dicho a Dios, nada de novios, nada de que amigos especiales, no voy a tener novia hasta que Dios me diga con quién me voy a casar. Y cuando conocí a mi esposa, yo le he dicho varias veces, no me atraía para nada, ni yo le atraía a ella. Simplemente me caía bien. Y empezamos a platicar y platicábamos mucho de Biblia, cosa que con nadie hacía porque a mis tiempos o mis amigos a nadie le interesaba, pero ella me escuchaba, yo podía hablar a gusto y ella me escuchaba. Y cuando ella hablaba me enseñaba cosas que yo no sabía. Y nos reuníamos porque estamos en la misma universidad, aprovechábamos horas libres o después de acabar nuestras clases y nos sentábamos a hablar de la Biblia. Lo que yo había entendido, lo que ella entendía, lo que le habían enseñado, lo que me habían enseñado, en qué estábamos de acuerdo, en qué no. Y no nos pasaba por la mente que Dios hubiese planeado que nosotros estuviéramos juntos toda la vida. Hasta que empiezas a sentir cosas que van más allá de una amistad y empiezas a preocuparte porque yo no quiero sentir nada a menos que Dios me diga con quién me voy a casar. Yo no quiero, el día que conozca a mi mujer, yo decía, el día que Dios me dé esposa, yo no quiero decirle, yo estaba bien enamorado de esta y de esta otra y de esta, pero no era de Dios. No, solamente de la que Dios diga. Y bueno, un 7 de marzo del 98 le pedí una señal a Dios, después de estar conviviendo varios meses con Verónica, y de que yo ya me sentía atraído hacia ella, y que ella jamás me dio una sola señal que me hiciera pensar que sentía lo mismo que yo. Me trataba totalmente X. No había nada que un guiño de ojo, nada, absolutamente nada. Yo tuve que decirle a Dios, Dios, esto que siento no lo quiero si no es tuyo. Así que yo puse una cosa muy fácil. Yo ya he convivido varios meses con Vero. Yo le dije a Dios, si yo le pido que sea mi novia, yo sé que la voy a perder como amiga, a menos que ella sea la mujer que me has concedido. Así que yo le voy a pedir que sea mi novia, y si me dice que sí, es porque eres tú. Y si me dice que no, termino con esa amistad, porque me hace sentir cosas que no debo sentir. Y esa misma noche que le pedí, me contestó. Y no sabes la inmensa alegría que se siente cuando tu más grande deseo coincide con lo que Dios desea para ti. No sé si me explico. Cuando lo que tú realmente quieres que pase sea lo que Dios había definido que pasara para ti. Y Vero me dijo que sí. Claro que me le hizo de emoción mucho, ¿verdad? Porque le pregunté y se quedó callada bastante tiempo. Yo ya me estaba resignando, ¿verdad? Me dijo que sí. ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, porque ella al mismo tiempo le había dicho a Dios días antes, Dios, yo siento algo por Hernán, pero yo no quiero hacer nada si no es para mí. Si llega el 7 de marzo, sábado 7, y no me ha dicho nada, no me pide que sea su novia, significa que no es. Exactamente el mismo día que yo le pedí a Dios que me confirmara si ella era. Así que yo entiendo perfectamente la alegría que pudo haber sentido el siervo, el criado de Abraham. El pedirle algo a Dios que sabes que está fuera de tu control, que solo Él podría hacer, y que Dios te diga, sí, justo lo que tú le habías pedido, y que además yo enterarme que ella había pedido prácticamente lo mismo. Esa es la base, me parece me parece a mí, la base que debíamos seguir en todas las decisiones en las cuales no tenemos la información suficiente en la Escritura. Sobre todo en las cosas de Dios, tu familia, tu ministerio. No estés haciendo lo que tú crees, haz lo que Dios demostró que debes hacer.
Lo mismo pasó cuando empezamos con Árbol Plantado. Fue Dios quien lo mostró y henos aquí. Tanto en el matrimonio como en el ministerio vas a enfrentar días en los que no quieres seguir. La situación es difícil, pero saber que no fue tu idea, sino la de Dios, es algo que te mantiene siempre. Es algo que evita que vivas con culpabilidad errónea. Es algo que te hace seguir confiando y seguir adelante, porque cuando las cosas son de Dios y las cosas funcionan, sabes que no fuiste tú. Y es lo que dijo el siervo, el criado. Gracias, Señor, por el amor que le mostraste. Él sabe que no tiene nada que ver, que es un asunto entre Dios y el amor que le tiene a Abraham. Y tú en su lugar puedes decir, gracias Dios, porque no soy yo, sino lo que tú has decidido para mí. Sabes, muchas veces no teníamos para pagar la renta en Árbol Plantado. Pues se va a cerrar. Bueno, pero si esto es Dios y si Dios realmente lo dijo, Él lo va a sostener. Y ya no sé aquí. Cuando hacíamos cambios importantes y la gente se iba diciendo que estábamos mal, decía, pues bueno, esto fue de Dios. Estamos haciendo lo que podemos deducir de la Escritura en base a lo que ha revelado. Lo demás queda en sus manos y ya no es aquí. Hay mucha sabiduría en lo que Abraham le pidió a su criado y lo que el criado le pide a Dios. Y quisiera que todos nos llevemos en la mente lo que haces. ¿Se te ocurrió a ti o Dios te lo mostró? ¿Mm? A los que Dios ya los convirtió ya casados, la respuesta es muy sencilla. Claro que fue voluntad de Dios, que ni te preguntó, ni te dio oportunidad de estar consciente. Simplemente eso es lo que Dios permitió contigo. Asunto arreglado. Los que Dios convierte solteros se van a enfrentar a ese problema. ¿Verdad? Con el ministerio, tú tendrías que decir, ¿estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer o me estoy entreteniendo en la iglesia? Hay mucha diferencia entre una y otra cosa, ¿verdad? Y la Biblia demanda que cada uno haga según lo que Dios le dio. Así que, si tú no sabes cuál es tu don, es válido que pases por distintas áreas de servicio hasta que lo encuentres. Pero si ni te interesa saber cuál es y nomás sirves por servir, estás siendo muy negligente. No te vayas a llevar una sorpresa cuando Dios te diga qué estás haciendo ahí. Cosas en las que yo no te llamé a hacer. Por eso, cuando el criado se arrodilla, no le importa que esté en público, ante semejante milagro y gracia de Dios, muestra su agradecimiento, sabiéndose solo un instrumento de su voluntad. Y es lo que todo cristiano debe asegurarse que es, un instrumento en las manos de Dios. Tu ministerio, tu matrimonio, tu trabajo, todo, debes tener la certeza que no fue tu decisión, sino que fue Dios quien lo indicó. ¿Me explico? Y no se trata de que pongas señales milagrosas a ver qué pasa. Se trata que cuando llegas al límite, cuando ya hiciste todo lo que a lo que tu entendimiento te permite, bíblicamente hablando, pediste consejo y dices, ya, hasta aquí llegué, lo que sigue no resta más que confiar en que Dios lo revelará. Pero la Biblia dice que Él recompensa a los que le buscan, galardonador de los que le buscan. Y cuando tú te esfuerzas en decidir en base a lo que Dios ha revelado, Dios no te va a decepcionar, Él no te va a defraudar. No te va a decir, no me importa nada que te hayas esforzado, no te voy a decir, claro que no. Dice la Escritura que el que necesite sabiduría, al que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Y tomar una decisión en base a su voluntad es lo más sabio que puedes hacer. Así que tienes garantizada la respuesta de Dios si haces lo que te corresponde. Si llegas al límite de lo que tu entendimiento te da, con tal de tomar la decisión correcta. Y Dios va a hacer el resto. Y créeme, la vida bajo esos términos es mucho más simple, es mucho más feliz y es mucho más fácil ver las misericordias que Dios tiene para ti. Así que hasta aquí llegamos la primera parte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Porque todavía nos falta ver toda la reacción de la familia de Rebeca. Pero hasta aquí
Yo espero que si te pregunto que por qué haces lo que haces, en automático puedes decir, porque Dios me tiene aquí. Con la evidencia que te llevó a esa conclusión, ¿verdad? No que digas, no, pues si estoy aquí es porque Dios quiso. No. Tú dijeras, esto y esto pasó. Así que no fue mi idea. Estoy haciendo lo que Dios me pidió. Y Él me va a sostener, porque Él me encomendó. Y si un día me rebelo, me va a hacer como a Jonás. Me va a traer de regreso. Porque no fue mi decisión, sino la de Él. ¿Me explico? Y si tú piensas en tu vida y no tienes nada de eso, replantéate lo que estás haciendo. Busca la certeza de que estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y si te das cuenta de que no, haz los cambios necesarios. Obviamente no estoy diciendo que dejes a tu esposa, ¿verdad? Dice, no, pues yo nunca le pregunté a Dios. No, eso ya está hecho. Si ya estás casado, no hay nada que preguntarle a Dios de si era su voluntad. Lo fue. Acuérdate que la voluntad decretiva es oculta, ¿verdad? Hasta que se presenta. Entonces, ya estás casado, eso ya fue revelado. No tienes por qué cuestionarte si te casaste bien o mal. Eso ya se reveló. Yo me refiero a lo que no ha sido revelado todavía. ¿Me explico? Así que pidámosle a Dios esa certeza en lo que hacemos, como ven. Vamos a orar, Señor. Concédenos, Padre, la gracia que le concediste a Abraham y a Isaac y al criado de Abraham, de ver, Señor, que tú estás en cada aspecto de nuestras vidas. Sabemos que lo estás en teoría, pero permítenos verlo en la práctica, en la experiencia. Concédenos el gozo, la alegría de encontrarnos haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Me parece que no hay mayor felicidad que encontrarse a uno mismo anhelando y haciendo la voluntad de Dios. Señor, concédenos vivir la alegría de que realmente anhelemos tu voluntad. A veces no sabemos tu voluntad y la anhelamos, Señor, pensamos que somos nosotros, pero cuando sea tu voluntad, confírmanos, Señor, como confirmaste el criado, que eres tú quien lo está haciendo, para que podamos, como dice tu palabra, deleitarnos en tu ley, deleitarnos en tu voluntad. Que nuestro corazón, Señor, esté en armonía con tus deseos, que nos agrade lo que a ti te agrada, Señor, para que disfrutemos el camino que nos has puesto delante de nosotros. Que toda área de nuestra vida, Señor, las más importantes y fundamentales, podamos tener la certeza de que eres tú quien nos llamaste a hacerlas. Cuando estemos sirviéndote a ti, Señor, danos la certeza de que tú nos has llamado y que por consecuencia tú nos sostendrás cuando no tengamos fuerza para seguir. En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, negocio, lo que sea que hagamos, Señor. Concédenos primero examinar con diligencia tu palabra, buscando diligentemente tu voluntad revelada en la Escritura. Enséñanos a pedir consejo de los que sean maduros, Señor. Tu palabra también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Puede haber personas que saben más que nosotros, tienen más experiencia. Concédenos ese tipo de personas que puedan guiarnos y aconsejarnos. Permítenos llegar al límite de nuestro entendimiento para que podamos decir después de eso que solo podemos confiar en ti. Lo único que resta es esperar en ti a que tú muestres tu voluntad. Sé que como cristianos nos vamos a enfrentar a esas situaciones más de una vez. Podemos ver que Abraham tenía confianza en que tú lo revelarías, Señor. Danos la misma confianza, la misma fe, sabiendo que después de nuestro esfuerzo limitado, tú vas a manifestar tu voluntad. Que ninguno de nosotros sea negligente, Señor, pidiendo señales fantasiosas, sin haber hecho el trabajo que corresponde primero, sin haber sido primero diligente en el estudio de tu palabra. Pero aquellos que ya lo han hecho, Señor, aquellos que están esperando en ti, enséñales a confiar en ti, que tú mostrarás el camino en el momento que tú consideres pertinente. Mientras enséñanos a guardar, Señor, a guardar a que tú lo manifiestes, a aceptar que tú tienes el control y que sería necedad el tratar de tomar nosotros una decisión. Aún, Señor, que nuestros deseos estén en armonía con los tuyos, no nos dejes sin la evidencia de que estamos haciendo tu voluntad, para que podamos confiar, para que podamos aconsejar, para que quede claro, Señor, que nosotros no somos, que no son nuestras buenas decisiones o nuestras malas decisiones, sino que lo que pasa, como dice tu palabra, es lo que tú has puesto para nosotros para que obre para bien de acuerdo a tu propósito.
Enséñanos a confiar en ti, para que cuando vengan los días malos, sepamos que no lo hicimos por decisión propia, sino porque era tu voluntad. Y así confiemos y esperemos y que nos permitas ver, Señor, cómo te manifiestas cuando tenemos incertidumbre. Concédenos, Padre, tener la confianza en que tú siempre, Señor, nos mostrarás el camino a seguir según tu voluntad, si hacemos lo que corresponde como hijos tuyos, si hacemos lo que corresponde en cuanto al estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has librado de muchas malas decisiones con lo que nos has permitido entender. Gracias porque confiamos que conforme más entendimiento nos des, nos vas a dar la congruencia para llevarlo a la práctica y a nuestras decisiones. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Si queda tiempo, pasamos a las posibles preguntas que pueda haber de aquellos que nos acompañan en línea. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. El tiempo empieza a contar a partir de la primera pregunta, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Aquí hay una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando tú tienes el deseo de que Dios te conceda o te conteste ante una petición o una necesidad que tienes y que conoces la Escritura y tomas la palabra como refuerzo, ¿no? Basándote en las promesas. Por ejemplo, el Salmo 37, verso 3 y 4, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Es válido hacerlo y enseñarlo como tal para que la gente pueda tomar de la palabra, para que así pueda en un momento dado. Sabemos que hemos sido enseñados a agarrar versículos aislados y empezar a hacer eso, pero digo, ¿es válido confiar de esa manera en base a la palabra y poderlo transmitir como tal? Bueno, sí, en lo que el original dice, porque en español dice te concederá las peticiones de tu corazón, pero el original dice te pondrá los deseos en tu corazón. Y precisamente por eso cuando estaba orando dije: Señor, si alguien tiene sus deseos en armonía con los tuyos, aún así dale evidencia, porque aunque lo que yo estoy deseando no encuentro ningún impedimento bíblico, es decir, analizo la motivación de mi deseo, si no es nada contrario a la Escritura, si no es simplemente egoísmo o vanagloria, o va a resultar en perjuicio de alguien más, atendiendo lo que Pablo dice, que mi libertad no sea tropiezo para otros, si tú te aseguras que tu deseo no tiene ningún conflicto con la Escritura, es muy probable que estás deseando algo que es conforme a la voluntad de Dios. Pero aún así, yo le pediría a Dios que me dé la certeza, la evidencia fuera de mí de que eso corresponde a Él. Y es precisamente lo que se busca hacer cuando Gedeón pide señal, cuando distintos personajes en la Escritura piden señales, que lo que ellos saben que deben hacer no basta, sino que están buscando que Dios, de manera externa a ellos, les confirme lo que deben de hacer. Porque cuando tienes esa confirmación de que lo que tú anhelas es lo que Dios quiere, entonces ya va a ser felicidad pura, ¿verdad? Pero fíjate que aún Abraham, tomando decisiones en cuanto a lo que sabe, consideró, bueno, si la mujer no quiere venir, o sea, si Dios realmente no está considerando que sea una mujer de allá, te libero de tu juramento. Es decir, aún existe la posibilidad de que te estés equivocando. Y cuando tú le pides algo a Dios, siempre tienes que ser honesto contigo mismo y saber que aunque todo parece indicar que es de Dios, tal vez no lo sea, ¿verdad? Entonces, esa conciencia de decir, a lo mejor Dios no lo quiere, y tratar de regularte y no irte hasta las nubes, ¿verdad?, con tu emoción, esa autorregulación es necesaria y quizás es lo que hace que se ponga la situación más difícil. Pero no puedes hacer como muchos erróneamente dicen: yo confío en Dios, y caen en la negligencia.
porque hay versículos que también dicen, estad quietos y yo haré, ¿verdad? Y dice la gente, entonces no hago nada. Pero ahí la traducción es equivocada, ahí es estar firmes, no quietos. Entonces, tenemos que asegurarnos primero que estamos leyendo la palabra correctamente y descartar nuestras intenciones y deseos y luego pedir a Dios que nos confirme para que podamos tener conciencia limpia. ¿Me explico? Y sería lo que en una ocasión comentaste, que tendríamos que ver cuáles son nuestras motivaciones para que en base a eso lo que se responda, sea de Dios sí o no, pues sería lo más correcto para Sí, uno. porque mira, hay muchos ejemplos que he visto con otros pastores que dicen, hay personas que son, por ejemplo, quieren predicar, dices, son hábiles en predicar, sí dominan la escritura, pero quieren predicar para ser famosos, quieren predicar para que la gente los vea y los alabe. Dice, esa motivación no es correcta. Y si tú estás haciendo algo, aunque todo parece ser correcto en la escritura, si tú en tu interior no lo estás haciendo de una forma válida, con el objetivo de servir a tus hermanos, entonces deberías descartarlo. Pero ahí se vuelve muy complejo porque el único que sabe eres tú. Todos podrían decirte, todo parece indicar que sí es de Dios, pero tú internamente puedes ser deshonesto contigo y tratar de pasar por alto que tu motivación realmente no es el servicio. Entonces, esa es la parte que hay que examinar con mucho detenimiento y mucha honestidad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí he escuchado, de hecho aún familia tengo que piden señales y todo eso. Yo recordé una cita, no me acuerdo cuál es, pero dice de que solo una generación perversa demanda señal. ¿Eso también puede aplicar en eso? Bueno, ahí el contexto es distinto, ¿verdad? Porque sabían que Jesús hacía milagros, estaba la evidencia de su poder y aún decían, a ver, hazme un milagro aquí para creerte. Eso no es pedirle una confirmación a Dios o pedirle dirección. Eso es tratar de desafiar lo que Dios ha dicho. Entonces el contexto es totalmente distinto. Ahora, yo creo que las ocasiones en las que deberías pedir una señal en la vida del cristiano son mínimas. Debes hacer algo muy raro en decisiones realmente trascendentes, porque todo lo demás está cubierto en la Escritura, ¿verdad? Hay personas que quieren pedir señal por todo y eso es un error, eso es negligencia, eso es no querer estudiar, ¿verdad? Y querer el camino fácil. Que Dios me revele. No te va a revelar nada porque ya lo reveló, ¿verdad? No te va a estar Dios malcriándote, dándote las cosas que Dios ha sujetado para aquellos que lo buscan. Entonces, bíblicamente es cierto que hay cosas que Dios va a mostrar hasta que tú haces la parte de ser diligente en el estudio de las Escrituras. Entonces, cuando alguien habla de las cosas que ha aprendido de Dios, no, bíblicamente hablando, no nada más es que Dios le quiso mostrar todo, sino que esa persona también tuvo que esforzarse por escudriñar la palabra. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿en línea? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, Francia Londono pregunta, ¿necesariamente esa persona que va a ser su pareja tiene que ser igualmente cristiana? ¿Y cómo saber que viene de parte de Dios? Bueno, en ese tipo de cuestionamientos la voluntad ya fue revelada. La Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. No tiene caso estarse preguntando si tienes una relación con una persona que no es creyente o te sientes atraído hacia alguien que no es creyente, no tienes por qué pedirle una señal a Dios, porque Dios ya dijo, no os unáis en yugo desigual. Es decir, fácilmente eso es descartable. Las personas que aún así deciden establecer un yugo desigual, eso es rebeldía contra lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando buscamos una relación de pareja, tendríamos que ver primero lo fundamental. Tiene que ser creyente, genuino. Y tendrías que ver los distintos roles. Si en el caso es una mujer y está buscando un hombre, y la Biblia dice que el hombre es quien gobierna su casa, y él es quien tiene que esforzarse por imitar a Cristo, y el hombre y el susodicho que te gusta, nomás es un bueno para nada, aunque se dice cristiano, no estudia, no busca a Dios, no tiene conocimiento, ¿cómo se te ocurre que él va a ser tu cabeza, verdad? Solo alguien fuera de sus razonamientos sano
Estaría buscando decirles, mira, yo sé que tú no sabes nada, no lees, no buscas, pero yo me quiero sujetar a ti. Y dices, qué absurdo. Tienes que buscar honestamente, si eres una mujer, alguien que te aventaje, alguien que te va a guiar en base a las cosas de Dios, alguien con quien tú puedes decir, bueno, quizás no lo sabe todo, pero se basa en Dios para tomar decisiones. Entonces podrías empezar a preguntarte si es de Dios, no simplemente porque está guapo. Ay, que está bien guapo, y va a la iglesia, y algunos dicen, suficiente. No, esa es pura necesidad y concupiscencia, ¿verdad? No están realmente enamoradas, se aman a sí mismas. Dice, yo quiero tener a este muñeco en mi casa siempre, porque se están buscando amar a sí mismas, ¿verdad? Por eso se requiere primero que haya una relación de amistad, ¿verdad? Que se conozcan, que no sea una mera atracción física, que puedan conocer su entendimiento, su búsqueda de Dios. Y si todo eso se cumple, entonces te preocupas por preguntarle a Dios. Pero si no tienes nada de eso, no, ¿verdad? No tendrías por qué andar pidiendo señales. Es todo.